Hola a todos. En este vídeo vamos a intentar hacer una implementación de un modelo de Machine Learning que se llama Gaussian Model Mixture o Gaussian Mixture Model, que es muy parecido al K-means, que quizá es el más famoso. Sin embargo, este modelo es algo un poquito más complejo que el K-means, en el que únicamente mide la distancia euclidiana entre los puntos, entre el set de datos que tengamos. Y el gaussiano, por lo visto, tiene en cuenta la varianza y utiliza un algoritmo que se llama Expectation Maximization. Y básicamente dice que en función del, en este caso aplicado a finanzas, al SP500, los regímenes de mercado, que luego hablaremos de ello porque es algo relativamente subjetivo, en función de esa clusterización, esos regímenes que nosotros vamos a delimitar, encajará mejor un tipo de distribución o un tipo de clúster para un determinado momento en el tiempo y así sucesivamente con el número de clústeres que queramos. Generalmente, por lógica y sin tener yo ni idea de Machine Learning, como es el caso, sabemos que seguro vamos a tener un mercado alcista, un mercado bajista, ¿no? Serían dos grandes grupos y podríamos decir que hay dos regímenes de mercado como mínimo. Sin embargo, esto pues podríamos llegar a concretar un poco más en función de lo mucho que sepamos acerca del modelo, etcétera, pues a lo mejor podríamos hacer un régimen lateral, un régimen lateral alcista, lateral bajista, un régimen de bottom, ¿no? De sell-off, de grandes caídas. Aquí, por ejemplo, os pongo la caída del 2008-2009, la del COVID, etcétera. Y bueno, al final pues tendremos que ser suficientemente habilidosos como para poder definir bien, en base a los datos, en base a las features que se dice, cómo describimos el pasado, cómo clasificamos todos estos datos. Esto puede hacerse principalmente de dos formas. Una sería analizar todo el pasado y la otra sería hacer una predicción a futuro, en la cual a lo mejor nosotros nos quedaríamos con datos partiendo de 2004 hasta 2020 y querríamos ver el régimen de mercado hasta 2022 y ver si luego cuadra, ¿no? Eso podría ser otra aproximación. Yo en este caso me he limitado a hacer lo más sencillo que hay y os lo enseño, y la gracia será en que vosotros, partiendo de esta estructura, si queréis, intentéis descubrir features que encajen y que, digamos, representen mejor que lo que yo he puesto la realidad del régimen en el que nos encontramos. Entonces, muy rápidamente, estamos trabajando con el SP500, he cogido datos del VIX, ¿vale? Datos del SP500 y del VIX, partiendo de 2004, podéis poner ¿vale? El histórico que queráis. Entonces, algunas features de ejemplo, que aquí es donde está la magia realmente, podríamos tener los retornos, ¿vale? Tanto del VIX como del SP500. Fijaos, yo en data tengo, un multiíndice en el cual pues tengo las 6 columnas de OHLC data para el SP500 y para el VIX, ¿no? Entonces, aquí calculo las variaciones. En este caso son diarias, pero a lo mejor se podría probar el ROC a 5 días, el Rate of Change a 5 días, a 10. Bueno, esto al final es ir probando. He puesto el ATR, indicador de volatilidad. He puesto también el volumen relativo, el volumen del SP500 dividido entre la media del Rolling 40, por ejemplo. Tendríamos también la desviación estándar. Entiendo que al final también buscamos cierta estacionalidad en los datos, con lo cual pasarle rollings y que quede algo más sin tanta varianza, ¿no? Sin tanta distancia entre datos, puede ser mejor a la hora de clasificar, aunque ya os digo que no tengo ni idea, así que no he hecho más que probar un poquito. He puesto la distancia entre el máximos y mínimos, la apertura y cierre, he puesto el drawdown, he puesto el average drawdown con un rolling de 20 también, ¿vale? Por probar. Y bueno, genero todo este data frame, que evidentemente por los rollings y por los denominadores pues tengo muchos NaN, lo limpio tal cual, ¿vale? Le paso un Drobna, elimino por filas, paso de 4742 a 4703 y aquí es donde empieza la parte del modelo, que es la más sencilla, que básicamente está bien documentada y no hay que saber demasiado. Fijaos, tenemos la clase del Gaussian Mixture que podemos ir a leer a la documentación, nos dice... Es una representación del Gaussian Mixture Model Probability Distribution. Esta clase nos permite estimar parámetros, ¿no? Dentro de la Gaussian Mixture, ¿no? Al final esto hace distintas distribuciones normales o gaussianas, ¿vale? De aquí el nombre. Y en función de la que sea
más alta, ¿vale? En base a este algoritmo de expectation maximization, lo pondrá en un sitio u otro. ¿Qué pasa? Pues que esto es muy configurable, ¿vale? O sea, podemos tocar muchos parámetros en función de la covarianza. Bueno, yo os sugiero que lo leáis si os interesa, ¿vale? Todavía está muy verde por mi parte. Y bueno, lo que sí que sé es que, a diferencia del K-means, que este lo veremos más adelante, este modelo gaussiano, digamos que es un poco más elaborado, ¿eh? Tiene en cuenta la varianza y digamos que te pondera las distancias de alguna forma, ¿vale? El K-means lo veremos más adelante, ¿eh? Imagino que será el próximo vídeo. Y bueno, como veis, tenemos esta clase donde está todo calculado. Número de componentes 4. Yo voy a intentar más o menos describir 4 fases de mercado que tengan lógica. Y hacemos el predict, ¿vale? Le pasamos esta clase con los componentes al df y bueno, genero una columna que se llame mercado, ¿vale? Básicamente esto me va a poner un número en esta columna, ¿vale? En función de ese cálculo que ha hecho y esa clasificación dentro de una distribución u otra. ¿Vale? En total habrá 4. Y si os acordáis, bueno, tengo 4.700 filas, pues del número 0, ¿vale? 0, 1, 2, 3, en función de la distribución, de la clasificación que haya hecho. Para el régimen 0 tengo 1.843 datos, para el régimen 1, 772, para el 2, 2020 y el 3 es el resto, ¿eh? La diferencia, que son 68, ¿vale? Yo aquí lo que he hecho es, en una variable lista he especificado 4 colores, uno para cada régimen o para cada fase, y básicamente lo voy filtrando, ¿vale? Hago un pequeño bucle y voy filtrando esas partes y luego le añado con un scatterplot puntitos, tamaño 3, cada color en función del número y del SP500, ¿vale? Y esto al final me va a generar pues ese gráfico de puntos. Esto lo voy a borrar, que es el SP500. Me genera una serie de fases, ¿vale? En este caso no he querido poner la leyenda porque entiendo que esto, bueno, está muy verde y no debería ser representativo de nada. Tampoco los colores, que los he cambiado. Pero bueno, básicamente aquí podríamos entender, y si tenemos el gráfico del SP500 podríamos comprobar las fechas, que tenemos una cierta tendencia lateral alcista o alcista hasta 2008, ¿no? Donde hay el crash. Entonces podríamos asumir más o menos que los puntos verdes son de tendencia lateral alcista. El color este azul claro vendría a ser grandes crashes, ¿no? Zonas de peligro, 2008, etcétera. Sí, por ahí cerca de 2012 también un poco. Y en general esta fase última donde estamos en 2022, ¿vale? Que está todo tan bajista. Luego aquí, fijaos, el régimen número 3, que había solo 68 datos. Esto podría ser una gran caída, un gran sell-off, ¿vale? Podría ser otro régimen de mercado. Y este negro, en principio, también podría ser alcista, ¿vale? Pensadlo en grandes grupos, pensad en que se pueden hacer más subgrupos dentro de estos grupos y luego está el tema de ser capaces de escoger bien tanto el número de features como la feature en sí misma. No creo que, o por lo menos yo no sé si hay algún procedimiento para decidir cuál usar o qué tipo de parámetros en general. Tienen que ser relacionados con la tendencia, con la volatilidad. A lo mejor podría estar bien el ratio put-call, ¿eh? Pero bueno, esto ya os lo dejo a vosotros. Creo que es un ejemplo sencillo y realmente de programar es muy, muy básico. O sea, ya veis que no tiene prácticamente ninguna dificultad hacer esto. Lo que sí que es difícil es luego la interpretación y el hecho de poder hacer una buena clasificación, ¿vale? Venga, lo dejamos aquí y nos vemos en el siguiente vídeo, que será el del K-means, muy probablemente.